Hoy día vamos a tener una clase primero algo de transportadores de glucosa y luego vamos a hablar de resistencia a la insulina hasta intolerancia a la glucosa. Obviamente no van a ver completo. Entonces, primero para recordar algo súper fácil, la glucosa es la principal fuente de energía que ocupa nuestro cuerpo. Tiene un montón de roles, participa muy importante dentro del cuerpo. Adelante, chicos. Buenas. Para ejercer esta opción, ¿no es cierto?, requiere de los transportadores de glucosa, que ya lo hemos visto anteriormente, porque tiene que ser incorporado al tejido o puede que se explique. Entonces, si recuerdan el transporte de glucosa, ¿qué tipo de transporte es? ¿Se recuerdan de sus clases? ¿Qué cosa? Transporte sí, facilitado, difusión facilitada y también transporte activo secundario. Son los dos tipos de transporte. Entonces, facilitada por transportadores y transporte activo secundario. Dependiente, en este caso, vamos a ver el transporte activo secundario, ocupa el gradiente del sodio. Los importadores de sodio de glucosa, tenemos dos isoformas, el SGLT1 y el SGLT2. El SGLT1 es, bueno, hay más detalle, pero es más, se desarrolla más fácilmente, pero es más específico para la glucosa, que es un transporte más rápido, y por eso está presente en el intestino delgado y en parte de la nefrona. Y el SGLT2 tiene una capacidad de transporte mayor que el otro, menos específico, pero mayor capacidad de transporte, que está principalmente en el nefrona. Entonces son las dos isoformas de transporte activo secundario. Entonces aquí tenemos una fotito. Hola, adelante, chiquillos. Que no se ve nada muy bien, pero me dan a creer que aquí la isoforma 1, esto es el intestino delgado. Entonces aquí la isoforma del SGLT1 se encuentra hacia el número, donde está el transporte, ¿no es cierto?, para ingresar por transporte activo secundario. Y luego GLUT2, que es el transportador de alta capacidad hacia el otro lado, hacia el lado de la lámina básica. Eso. Entonces aquí tenemos la diferencia entre uno y otro. SGLT1, que habíamos hablado recién, tiene una capacidad de transporte que es menor, pero con una KM que es mayor. ¿Recuerdan eso? ¿Cierto? Que sea la KM mayor, ¿qué significa? Que tiene que se satura más rápido, pero que tiene más afinidad. No es al revés. Sí, es al revés. Este te estoy hablando. Sí, tiene mucha razón. Tiene mayor afinidad, entonces la KM es menor. Y si la KM es mayor, tiene menor afinidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué tiene esa diferencia? Por la función fisiológica que cumple. El SGLT1 requiere, ¿no es cierto?, poquita glucosa que haya, la va a incorporar fácilmente, a diferencia del SGLT2. Se satura más rápido este que el otro. Entonces, en lugares en donde haya menor concentración de glucosa, pero se necesita ingresar rápidamente, como en el intestino, está presente el SGLT1. En el caso del 2, en donde hay alta concentración de glucosa, pero se necesita gran capacidad de transporte, está presente esta isoforma, el SGLT2. Entonces, en el caso del nefrón, en la primera parte del nefrón, en donde la concentración de glucosa es bastante alta, está presente porque está alta concentración de glucosa, se necesita agarrar rápidamente lo máximo posible para recuperarlo, ¿no es cierto?, hacia la sangre. En teoría, todo lo que entra al nefrón, ¿no es cierto?, se devuelve hacia la sangre, aunque tiene un tope de 180 miligramos por decilitro. Y al final del segmento 3 del nefrón, no sé si lo puse acá. Bueno, aquí el segmento 3, ya está presente el otro, el SGLT1, que agarra como la última partecita de glucosa que queda, ¿no?, menor concentración, la agarra y la incorpora hacia el torrente sanguíneo. Entonces, por un lado tenemos que es el transporte activo secundario, ocupando sodio, y por otro lado, el GLUT2, que es por donde entra la glucosa hacia el torrente sanguíneo. Después vamos a ver los GLUTs. Bueno, aquí está mostrado lo mismo que les venía diciendo anteriormente. Al comienzo está que tiene una alta capacidad de transporte con menor afinidad,
pero agarra toda la glucosa, gran parte, la primera parte del nefrón, y luego en el segmento 3, esta que tiene mayor afinidad, pero menor capacidad de transporte. Entonces, en algunas patologías donde participan estos transportadores. Entonces, en el caso de la diabetes, uno esperaría, ¿no es cierto?, encontrar que la diabetes de sangre, que es una alta concentración de glucosa en sangre, una hiperglucemia, por varios fenómenos que los vamos a ir viendo más adelante. Lamentablemente, va a encontrar lo que uno esperaría que pasara en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, al aumentar los niveles de glucosa, el cuerpo responde aumentando la capacidad de recuperación de la glucosa para mantener los niveles que están altos, mantenerlos altos, continuar manteniéndolos altos. Entonces, en el caso, esto es lo que sucede en el riñón, y esto es lo que sucede en el intestino. Se observa que en el caso del intestino, que tenemos la forma 1, está más presente en los pacientes que tienen diabetes, y además está aumentado el transporte de glucosa. Entonces es más eficiente en una persona que tiene diabetes la recuperación de glucosa para aumentar la concentración de glucosa dentro de la sangre. Entonces va en contra de lo que nosotros esperaríamos que pasara o de algo positivo. Y por otro lado, en el caso de el riñón, lo mismo. Está aumentado, bueno, esto por Westerlo, que quizás no han visto SGLT2, también está aumentada la expresión de este transportador, de esa forma, como el transporte en estas células que vienen de pacientes que son diabéticos y no insulino dependientes. Entonces, participan también en la fisiopatología de la diabetes un aumento del transporte activo secundario de la glucosa, recuperando más glucosa en el intestino y también siendo más eficiente la recuperación de glucosa de vuelta en el riñón a raíz de utilizando el SGLT2. Entonces, por eso es que desde los últimos años, ya desde el año 2012, 2013, ya existen tratamientos que tratan de utilizar esto como target terapéutico para tratar de reducir los niveles de glicemia en pacientes que tienen diabetes. Entonces, ¿a cuál de estos atacan? Se busca atacar a este de acá, que es muy eficiente para recuperar la glucosa y solamente se encuentra en el nefrón. No se busca atacar a este de acá o a inhibir este de acá, porque este participa en el intestino y si no se recupera bien la glucosa dentro del intestino, se puede producir diarrea por osmolaridad, o sea, aumenta la osmolaridad de las heces, a medida que se recupere menos agua hacia el torrente sanguíneo. Y por otro lado, llega más glucosa hacia el intestino grueso, que hace que las bacterias también ocupen eso y se producen flatulencias. Entonces, los tratamientos van a atacar el SGLT2, no el SGLT2. Entonces, desde el año 2012-2013 ya que se han empezado a existir estos tratamientos. Todos los que terminan en fluosin son inhibidores del SGLT2. Entonces, la idea es inhibir, tratar de reducir la recaptación de glucosa en el nefrón para disminuir los niveles de glicemia. Y bueno, en los últimos años ya se ha visto que no solamente sirve para tratar la diabetes, sino que también se utiliza para la insuficiencia cardíaca, porque al captar menos glucosa también pasa menos sodio hacia el torrente sanguíneo y eso hace que disminuya un poco la bodega. En fin, pero el tratamiento está dirigido para los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Eso. Ahora, ¿en qué otra cosa participa estos transportadores? Si se inhibiera el SGLT1 en un tratamiento contra la diabetes, pasaría lo que pasa con estos virus, como el rotavirus o la Escherichia coli enteropatógena, que se sabe que inhiben al SGLT1 y pasa lo que les describí anteriormente. Al inhibirlo, entra menos glucosa, es más hipertónica las heces por tener mayor concentración de glucosa, y esto hace que se recupere menos agua o se recapte menos agua hacia el torrente sanguíneo, tiene más agua las heces y llegan más glucosa, ¿no es cierto?, hacia el colon, lo que hace que se produzca gases y otras cosas por el metabolismo
bacterias. Entonces, estas son afectadas en estos casos, como en estas infecciones. Se inhibe el SGLT1 y se producen estos efectos negativos. Entonces, la importancia también del SGLT1, no como tratamiento, pero sí se ve alterado en esta patología. Ahora, los otros transportadores. Adelante. Eso es lo que ocurre con la metformina. O sea, sé que no se sabe aún los receptores y todo de ese remedio, pero generalmente cuando a un paciente le da metformina, todos después dicen que tuvieron con diarrea y por eso dejaron el tratamiento. ¿Pasa algo parecido o no? Ya, es verdad que la metformina todavía no se sabe el mecanismo por el cual hay varias cosas que podrían estar pasando. ¿Por qué se produce la diarrea con metformina? No lo sé, de verdad. Pero no es por eso. No es por eso, porque no afecta al SGLT1 o al SGLT2. Hay un efecto secundario del medicamento. Pero no a todos Sí, los pacientes les pasa. sí, Es que puede pasar varias no a todos les pasa, pero es que es bien frío, la metformina hace un montón de cosas. ¿Qué hace directamente el intestino? No lo sé. No sé si hay investigación al respecto. Se puede causar intestinalmente, pero te puede dar de todo. Afecta muchas cosas, pero está bueno. Quizás hay investigación al respecto también. No me dedico a investigar qué hace la metformina en el intestino. ¿Tuvimos eso? ¿Tuvimos eso? Ahí vienen preguntas para mí. Ya. Entonces ahora con respecto a los transportadores de glucosa, pero por difusión facilitada, que son los GLUTs. Entonces tenemos un montón de GLUTs, que hay escritos más de 13 GLUTs distintos, pero los principales son 5, los más descritos. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y GLUT5. GLUT5 es este para la fructosa en el intestino. Si recuerdan, ¿no es cierto? El GLUT4 es el regulado por los niveles por insulina. El GLUT1 es el que está presente como basalmente en todas las células, para ingresar glucosa basalmente. El GLUT3 principalmente en las neuronas. Y el GLUT2, a ver, antes de ver eso, veamos todo acá. Aquí están las curvas, ¿no es cierto?, de Michaelis-Menten de cada uno de estos transportados. Entonces, recordamos lo que hablábamos siempre con el compañero, que tenía mucha razón, que si la KM es más baja, ¿no es cierto?, son más afines, pero generalmente tienen una capacidad de transporte más baja. Entonces, si ven acá, ¿no es cierto?, el GLUT3 y el GLUT1, estos son el rango fisiológico de glucosa. Vemos que el GLUT3 trabaja generalmente ya en una concentración saturada. O sea, está siempre trabajando a su máxima capacidad. Es muy afín a la glucosa. Entonces, la razón fisiológica detrás es que las neuronas, ojalá, siempre estén abastecidas de glucosa. Entonces, no puede ser que si bajan los niveles de glucosa, los transportadores funcionen a menor capacidad. La idea es que estén siempre funcionando. Entonces, por eso el GLUT3 está presente en la neurona. Tiene que estar siempre abastecida o de glucosa o de glucosa tónico, etc. GLUT1 también funciona generalmente en este rango, medio saturado, medio no saturado, está presente en casi todas las células, o todas las células, como basalmente. Y el GLUT2, si se fijan, tiene esta gracia, que como que no se satura nunca. Es menos afín, pero no se satura nunca. Entonces, ¿por qué es así? ¿Y cuál sería la razón fisiológica del GLUT2? ¿Para qué lo ocuparía el cuerpo? Para que no entre como sensor de glucosa, como para no se satura porque tiene que mover como altas cantidades de glucosa. Para sensor De glicemia. Para sensor de glicemia, esa es una razón. Y no sé cuál era. Yo creo que para el transporte, por ejemplo, del nutriente, o sea, el intestino específicamente, para que pase toda la glucosa posible. Eso. Entonces, una, para sensar la glucosa, la idea es que no se sature nunca. Y dos, en los lugares donde se necesita transporte de glucosa que no sea detenido. Entonces está presente en el intestino, porque la idea es, si hay más glucosa que está siendo transportada, que no sea el GLUT que está al otro lado de la barrera el que impida que entre la glucosa. Entonces está este que no se va a saturar nunca. Y también en el hígado, para la gluconeogénesis. Para la gluconeogénesis se produce glucosa, la idea es que llegue y salga libremente, que no haya una barrera. Entonces, en estos órganos, en donde en el páncreas también está el GLUT2, ¿no es cierto?
donde se sensa la glucosa, tiene que pasar la glucosa rápidamente, o en el riñón también está presente el GLUT2. Adelante más. Buenas, bienvenido. Está presente. Y el GLUT4, que anda bien parecido al GLUT1 con respecto a la KM y la DMAX, este es el que responde a la insulina. ¿No es cierto? La insulina hace que salga el transportador y se vaya hacia la membrana, se transloque hacia la membrana. Ya, eso con respecto a estas isoformas. Entonces, bueno, esto es lo que ya habíamos hablado anteriormente, como un resumen. ¿Qué es lo que hace el GLUT1, el GLUT3, que ya lo vimos? Y participan en cáncer. ¿Han escuchado sobre el efecto Warburg? Ya. El efecto Warburg se llama a cuando una célula pasa de un metabolismo oxidativo a depender o a sacar su energía principalmente de la glicólisis, por la vía glicolítica. Eso sucede fisiológicamente frente a distintos estrés, en hipoxia, etc. Las células pueden llegar a hacer eso, pero es un fenómeno importante que sucede en cáncer. En cáncer, las células en el interior de los tumores empiezan a crecer los tumores y dejan de irrigarse en el interior, entonces empieza a haber hipoxia. Y para poder subsistir el tumor, recurre a este mecanismo en donde hace que sus células que están más en el interior dependan de la vía glicolítica y no de la vía oxidativa. O sea, pueden ocupar la glucosa sin requerir de oxígeno en niveles de hipoxia. Entonces, esto hace que varios tumores, no todos, aumenten la expresión de la vía glicolítica y dentro de eso aumenten la capacidad para ingresar glucosa, porque requieren de más glucosa para producir la cantidad de energía que necesitan. Entonces, aumentan la expresión de transportadores de glucosa, en especial GLUT1. También algunos cánceres es el GLUT3, pero en especial el GLUT1. Entonces el efecto Warburg es ese. Ya no depende de la vía oxidativa, sino que depende principalmente de la vía glicolítica y aumenta la expresión o de GLUT1 o de GLUT3, generalmente de GLUT2. Y esto, la expresión de GLUT1 muestra que este cáncer es muy activo, es muy proliferativo. Entonces generalmente se asocia cuando se hace un screening de los marcadores tumorales. Si está presente el GLUT1, es un mayor pronóstico de malignidad de este tipo de cáncer. Entonces se asocia con alta tasa de proliferación, invasión local, metástasis, hipoxia tumoral y, bueno, en general un mal pronóstico clínico. Entonces, hasta ahora no hay tratamientos específicos que vayan a inhibir el GLUT1 o parte de la vía glicolítica, pero sí hay ensayos clínicos y ensayos preclínicos que tratan de dirigirse a eso para tratar de disminuir la proliferación de esta célula en el cáncer. Y eso también es lo que hace que en el interior de los tumores generalmente sean ácidos, ¿no es cierto? Porque depende más de la vía glicolítica, entonces más ácido láctico, pH más ácido. Eso con respecto al efecto Warburg. Bueno, aquí hay ejemplo de el staining o la tinción con GLUT1 de distintos tipos de cáncer. Aquí hay ejemplos de cómo se ve. Estos en naranjito se tiñen por corte histológico, por la biopsia, tiñen para ver si está presencia o no de GLUT. Estos son sin el GLUT, estos son con el GLUT, tienen peor pronóstico, no está acá. Y también participan en BART, también en patología, justamente en Alzheimer. También hay tratamientos que intentan ir hacia allá, no hay ninguno que se aplique actualmente, pero lo que sí se sabe es que al comienzo de las etapas del Alzheimer disminuye el metabolismo de la glucosa, disminuye el transporte y disminuye la vía glicolítica en estas neuronas. Entonces aquí vemos en las personas que tienen Alzheimer, esto es un PET con incorporación de glucosa marcada hacia el cerebro. Entonces se ve que estas zonas de acá del cerebro, que son las que están en Alzheimer, está disminuida la captación de glucosa. Y esto se asocia con disminución de la expresión de GLUT1 y de GLUT3, como se ve aquí en este gráfico. Entonces, se sabe que participan también en esta patología del Alzheimer.
y son posibles también terapéuticos más adelante, pero todavía no hay ninguna que funcione fungible. Eso, entonces también participan en esta patología. Y por último, bueno, estos son los resúmenes de GLUT 2 y GLUT 4. GLUT 2 es lo que habíamos hablado anteriormente, entonces que se encuentran en los lugares donde se requiere de alta capacidad de transporte de glucosa, y los GLUT 4 que responden a insulina. Y de esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque vamos a empezar a ver lo que pasa en resistencia a la insulina. Entonces, fin de los transportadores de glucosa. Entonces ahora vamos a ver resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. Ya. Entonces la insulina. La insulina es esta hormona, que ya la vieron anteriormente en las clases de endocrino, que tiene un montón de funciones. Entonces participa uno en el control de los niveles de glicemia, que es como lo más conocido, ¿cierto? Sube la insulina, baja los niveles de glicemia. ¿Qué otras cosas más hace la insulina? Si recuerdan. Está en la clase. ¿Inhibe la lipólisis? Inhibe la lipólisis. Es la única hormona que es capaz de inhibir la lipólisis. Todas las demás la activan. O sea, todas las demás que participan en el control de la lipólisis. ¿Qué más? Es súper anabólica. Es una de las hormonas más anabólicas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, estimula la síntesis de todo. Macromoléculas, etc. Acumular todo, guardarlo y ponerse a convertir proteínas, triglicéridos, etc. Entonces, inhibe lipólisis, participa también en el control de la ingesta, tiene sensores arriba en el núcleo olfato, participa junto con la leptina en el control de la ingesta, produce vasodilatación, produce relajación de los vasos sanguíneos y estimula la síntesis de triglicéridos dentro de varias otras funciones. Entonces está la insulina, 51 aminoácidos, polipéptidos con 2 bioquilares. Entonces es producido por las células beta del páncreas. Aquí tenemos una inmunofluorescencia en donde se ve que la gran cantidad de células que son de color verde son las células beta. Gran parte del islote de Langerhans se dedica a la producción de insulina, para que vean lo importante que es la producción de insulina. Las otras, las alfas, son productoras de glucagón. También están las que producen las delta, que producen somatostatina, pero eso no vamos a ver. Lo importante acá es que gran parte del islote de Langerhans se dedica a producir insulina. ¿Cómo se produce la insulina? ¿Cierto? Aquí hay una microscopía electrónica de una célula beta. Entonces vemos aquí que tiene todas estas vesiculitas que están llenas de insulina en su interior. Insulina más, ¿cómo se llama lo que libera la insulina? El péptido C, que es parte, ¿no es cierto?, del cuando se activa la insulina para estar lista, una parte es péptido C, otra parte en insulina. Entonces, estas están listas para ser liberadas. No sé si vieron eso, pero se libera la insulina en 2 fases. No. ¿No vieron eso? Ya. En 2 fases. La primera fase es esta, la liberación de lo que está presente en la célula beta. Las vesiculitas llegan, van hacia la membrana, liberan insulina. Primer pic de insulina. Pero luego viene otra segunda fase, que es cuando ya se agotó las vesiculitas que tenía la célula beta, la producción de nuevo de insulina. Entonces, la transcripción de nueva insulina que se empieza a producir. La primera fase es muy rápida, ¿no es cierto? Porque se liberan fácilmente, rápidamente las vesículas. Y la segunda fase es más lenta, pero dura más tiempo, porque es la producción de insulina de nuevo que empieza a producir todavía en la célula. Entonces, se libera insulina más péptido C al torrente sanguíneo. Entonces, aquí tenemos un grafiquito de cómo se ve la relación entre la insulina y los niveles de glucosa. Entonces aquí tenemos todas las comidas del día representadas acá. En rojo están los niveles de glicemia, la glicemia, y en azul los niveles de insulina. Entonces la glicemia está aquí en milimolar. En Chile se utiliza, bueno, en casi todo el mundo, en miligramos por decilitro, ¿cierto? Entonces en los 5 milimolar de acá son los 100 miligramos por decilitro. Entonces normalmente nosotros en ayuna deberíamos tenerla bajo 100. Bajo 100 miligramos por decilitro o bajo 5 milimolar debería estar nuestra insulina. En ayuna, cuando despertamos la mañana, debería estar ahí así. Está más arriba, tenemos problema. Entonces, luego al desayuno aumentan los niveles de glucosa y junto con ello aumentan los niveles de insulina.
Luego en el almuerzo, nuevamente, en la cena también pasa lo mismo, y luego caen los niveles durante la noche, caen los niveles de insulina y los niveles de glucosa. Si se fijan acá, se produce como un cerrito. ¿A qué se deberá eso? ¿A qué? Como al segundo chute de insulina. Al segundo shot de insulina. Y se liberan dos fases. Entonces primero hay una fase que es el primer pic, se libera la insulina que está en la vesícula, aumenta rápidamente, baja el nivel de glucosa. Pero luego viene la segunda fase, que es un poquito más lenta, pero dura más tiempo, en donde se produce esta baja de los niveles de glucosa. Entonces yo aquí puse este grafiquito, no, aquí está, primera fase, segunda fase. Esto es mío. Nos ganamos, o Fabián Pardo, el profesor Fabián Pardo, se ganó un proyecto importante en donde estamos utilizando unos parchecitos que detectan los niveles de glicemia de forma continua, por 14 días. Entonces, para poder aplicarlo a las pacientes, lo vamos a empezar a aplicar un poquito más, y demostrar a los médicos que nos van a colaborar en esta cuestión, nos pusimos los parches nosotros, como hicimos de modelo, para decir ya si no produce daño, no duele, no duele. Entonces lo pusimos acá en el brazo. Fabián se puso uno para primero mostrar la gráfica y yo para mostrarle a los médicos, oye, así funciona y está. Entonces esto es lo que yo venía captando hace como el jueves o miércoles. Entonces de ahí me estaba tomando los niveles de glicemia. Entonces aquí se ve, chiquillos, que es real esto que pasa acá. Yo no me había visto mi nivel de glicemia nunca así. Está re bacán el cosito este. Es la marcada. Entonces aquí están mis niveles de glicemia en ayunas, ¿no es cierto? Más bajos que 100, felizmente. Luego de una comida sube, primer pic, los niveles de glicemia, y luego suben de nuevo, pero luego más. Aquí comí de nuevo, pic, y otro nivel de glicemia. Y aquí ando medio culero, eso de ahora, me tomé esta foto recién. Pero bueno, quizás por estrés, cortisol también producen aumento de los niveles de insulina. ¿Qué comió, profe? ¿A qué hora comió? ¿Qué almorcé? Me comí un shawarma. Esto es post shawarma. Eso. Y esto de acá está estresado ante la clase. El cortisol también produce aumento en los niveles de glucosa, produce resistencia a la insulina. ¿Tiene todavía el parche? No creo que sea estrés. ¿Tiene todavía el parche? Sí, porque lo acá. Dale, brazo. Entonces se pasa al celular, se pasa al celular y detecta el. No, es una máquina que le colocan a los diabéticos. No, pero es un parche nomás de por acá. Es que hay una máquina que se coloca a los diabéticos que uno puede ir viendo por el teléfono. Ese es poco. Los diabéticos 1 lo están usando ahora. Pero este proyecto es para utilizarlo en diabética estacional. Ya. Eso, entonces, ¿es real esto? El primer pic y segundo pic. Por lo menos en mi caso no sé. Está bueno todavía mi páncreas. Ya. En fin. Entonces eso, se liberan dos fases, los niveles de la insulina, y eso también se ve reflejado en las curvas de glucosa. La regulación de la secreción de insulina es el principal, ¿no es cierto?, factor que produce aumento de los niveles de insulina sobre los niveles de glicemia. No es solamente la glucosa, sino que también los ácidos grasos y los aminoácidos también producen aumento de los niveles de insulina. En respuesta también el cortisol y el glucagón, no porque directamente produzcan insulina, sino que producen resistencia a la insulina. Y eso puede hacer que se produzcan aumento de los niveles de insulina. Y en fin, acá abajo aparecen distintos, bueno, la estimulación vagal también produce aumento de niveles de insulina. Esto es la sulfinilurea. Estos son los fármacos que se utilizan para aumentar los niveles de insulina. Ya, para que vamos a ver el mecanismo, pero hace eso. Y la obesidad se asocia con aumento de los niveles de insulina, con hiperinsulinemia. Lo vamos a ver más adelante. Y lo que lo inhibe, obviamente, es disminución de los niveles de glucosa, ayuno, el ejercicio físico, porque produce disminución o aumento de la sensibilidad a la acción de la insulina. La somatostatina, liberada por las células delta del páncreas, inhiben la salida de glucagón y la salida de insulina. Es como que hacen un freno para la liberación de ambas hormonas. El simpático y diazóxido, que también es un fármaco, pero en este caso es para producir inhibición de la salida de insulina.
Lo principal entonces, los niveles de glucosa, también aminoácidos y ácidos grasos producen aumento de la liberación de insulina. Pero la glucosa es la que la lleva. También incretinas. Aquí apareció hay otros más como el GLP-1, que también son producidas por el sistema digestivo, que producen aumento de la liberación de insulina. Se llaman incretinas. Ya, entonces, la insulina para ejercer su acción tiene que activar a su receptor en los tejidos periféricos. Entonces, activa su receptor y arriba abajo activa a 2 vías de señalización. Eso también creo que lo tienen que haber visto en el doctor. En los H2. Entonces, aquí tenemos nuestro receptor de insulina, 2 vías principalmente. Una vía, que es la vía de las maquinasas, que es mitogénica, produce proliferación, etc. Como la citokina, etc. Como la mayoría de los receptores de insulina. Como receptores de insulina. Entonces, hay dos isoformas de receptor de insulina. No importa que sepan el estado, porque no lo voy a contar eso. Pero está la isoforma A, que da más para esta vía, proliferación y crecimiento celular. Y la otra, que es la isoforma del receptor B, que tiende a señalizar más por esta vía, que es la vía metabólica. O sea, para acá proliferación, para acá metabólica. Entonces es la vía del IRS, PI3 quinasa y arriba abajo AKT. Y esta AKT, en los distintos tejidos metabólicos, lleva a una respuesta en todos los tejidos metabólicos y todos los efectos metabólicos que se saben de la insulina. Entonces, en el tejido adiposo, en el hígado, en la musculatura, el hipotálamo, participación en el control del apetito, estimula la síntesis proteica. Todos los efectos conocidos de la insulina a nivel metabólico ocurren por esta vía, por la vía metabólica. Todavía estamos viendo como fisiología, no, a ver cómo se esta cosa. Entonces, el control del glicemia dado por la insulina está dado por estos efectos principales. Reduce la concentración de glucosa en sangre. Eso es lo que ya sabemos. Aumenta el nivel de insulina, baja los niveles de glucosa en sangre. Entonces, una por lo que hacen los GLUT4. ¿No es cierto? ¿Dónde están presentes los GLUT4? Músculo esquelético, tejido adiposo y también en el corazón. Músculo cardíaco. Promueve la formación de glucógeno a partir de glucosa en el hígado y en el músculo simultáneamente. Inhibe la glucogenólisis. Y inhibe la gluconeogénesis, la formación de nuevo de glucosa por el hígado. Entonces eso hace que bajen los niveles de glucosa en estado postprandial. También reduce las concentraciones de ácidos grasos y cetoácidos. Entonces inhibe, lo que decía el compañero, inhibe a la lipólisis. Es la única hormona que inhibe la lipólisis. Inhibe la generación de cetoácidos. Reduce la concentración de aminoácidos en sangre, aumenta la captación y estimula la formación de proteínas, etc. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace la insulina es acumular, después de lo que nosotros comimos, ¿no es cierto? Acumulación de nutrientes en nuestro cuerpo y estimular su uso o acumular. Entonces se acumula grasa en el tejido adiposo, también en los músculos, se forma glucógeno, se estimula la síntesis de proteína, etc. Entonces es la señal, después de que nosotros comimos una abundante comida, es como ya, ok, bajemos los niveles y lo acumulamos para lo que se viene después, para lo que logramos. Ese es el efecto de la insulina. Entonces sobre el músculo, lo que decíamos anteriormente, se activa el receptor por la vía metabólica, estimula la salida de los GLUT4 que están en vesiculitas acá adentro, hacia la membrana para reducir los niveles de glucosa rápidamente. Entonces, principalmente, creo que no tengo eso. En el tejido adiposo inhibe a la hormona, a la lipasa sensible a hormonas, esta de acá, es la única que la inhibe, haciendo que deje de salir los triglicéridos más allá, como ácidos grasos libres, se acumulan más, bueno, hace que se inhiba y también estimula la acumulación de ácidos grasos. Entonces, ocupa la glucosa más los ácidos grasos para producir los triglicéridos y acumularlos dentro del tejido adiposo, pero no adiposino.
inhibe la gluconeogénesis, entonces esto es lo que pasa en el hígado, también por la vía metabólica, ¿cierto? La AKT. Inhibe por fosforilación al FOXO, que es un factor de transición que estimula para la gluconeogénesis y estimula para la formación de glicógeno o glucógeno en el hígado. Y sobre el hígado también, entonces una de las cosas que hace es estimular la acumulación de glucógeno y por otro lado también participa en el metabolismo de los lípidos, no solamente por acumular ácidos grasos y triglicéridos en el tejido adiposo, sino que también estimula la acumulación de ácidos grasos, triglicéridos en el hígado, la insulina. Entonces, la formación de nuevo de ácidos grasos o de triglicéridos, acumulación de triglicéridos acá, y disminuye la salida de las BRDL. Disminuye la ApoB, que es una de las lipoproteínas principales de las BRDL, hace que disminuya la salida de las BRDL. Entonces, también acumulación de ácidos grasos hacia el intestino. Se llega a los kilometros, ¿no es cierto?, que viene el sistema digestivo, ingresan con sus triglicéridos acá y son acumulados. Y inhibe la metaoxidación, no solamente el hígado, sino que en el resto del cuerpo. Entonces la idea es no gastar, sino que acumula. Y también la insulina, una de las cosas que hace es estimular la producción de HB. Todo esto es por lo que vamos a ver después que pasa en la resistencia de insulina. Ya, entonces, en el control de los niveles de glicemia, en los estados postprandiales, participa importantemente lo que hace la insulina sobre los glucósidos. Entonces, la mantención de los niveles de glicemia a niveles normales depende de los estados postprandiales del músculo esquelético y el tejido adiposo. Por respuesta a insulina, ¿no es cierto? Saldría el grupo 4 para agarrar la glucosa e ingresarla hacia estos tejidos. Y en ayunas se mantienen los niveles de glicemia gracias al hígado por la gluconeogénesis, la producción de glucosa. Entonces, en estados postprandiales dependen nuestros niveles de glicemia de lo que comimos y luego de cómo responden a la insulina en estos tejidos. Y luego, en ayunas, cómo está respondiendo nuestro hígado también a la insulina. La insulina inhibe, ¿no es cierto? Entonces se supone que cuando bajan los niveles de insulina, el hígado va a empezar a producir glucosa para mantener los niveles de glucosa a nivel normal. Normal es entre 70 a 100, debería ser menos de 100 en ayuno. Bajo 70 ya es considerado como hipoglicemia. Entonces, antes de pasar a lo que vamos a ver de resistencia a la insulina, ¿qué hora es? Ya, antes de pasar a lo que vamos a ver con insulina, para que se mantengan los niveles de glicemia a niveles normales, lo normal es, debería haber puesto de 70 a 180. 180 es el máximo. Saben, ¿no es cierto?, que sobre 180 empieza a haber glucosuria. O sea, nuestro riñón tiene un tope de 180 miligramos por decilitro para poder absorber glucosa. El resto se bota por el otro. Entonces, está hecho para que funcionemos en ese rango de niveles de glicemia. Entonces, para esto se necesita que nuestras células beta-pancreáticas sean funcionales, que produzcan los niveles de insulina necesarios para bajar los niveles de glucosa. Y que haya una respuesta adecuada a la insulina en los tejidos para poder bajar los niveles de glucosa o mantener los niveles de glicemia normales por el hígado. A ver. Profe, pero ese valor es para en ayuno o en general cuando uno come. En ayuno de 70 a 100. A postprandial va a subir. Y ahí tiene que no pasar de 180. Puede ser que pase. A mí me he hecho dos empanadas. Dos empanadas el viernes. Me subió la glicemia por sobre 180. Pero sí fue un pic. Después vamos a ver un pic de glucosa. Dos empanadas de pino. Son poderosas. Fue un pic que subió por sobre los 180. Y fue así una subida muy drástica y después una bajada drástica. Eso es negativo para tu cuerpo. Pero ¿es negativo que haya un pic o sería más negativo que hubiera un pic y se te mantuviera arriba de los 180 o que el estado basal en vez de, por ejemplo... O sea, es más negativo que subió y no bajó porque significa que está mal.
que no está logrando bajar tu niveles de glucosa. Y también es negativo que haya pic de glucosa tan alto. Después lo vamos a ver, eso se asocia con... No es que uno una vez va a ser negativo, pero si es frecuente puede hacer que se genere más daño a la glucosa. Se genera más posibilidad de resistencia a la insulina porque más cardiovascular. De vez en cuando, no sé. Ya. Eso. Entonces, ¿a qué hora empezamos la clase? 2:30. Ya si alcanzamos antes, yo creo que terminamos antes del break. O si no, hacemos break ahí en internet. Ya. Aquí tengo varias preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de la clase. Vamos a hacer una dinámica que vamos a probar a ver cómo funciona. Que se separen en grupos de 6 grupos y que cada grupo responda a esta pregunta usando lo que sea. ¿Sabes qué perece que usar? Entonces, se separan en grupos, por favor. 6 grupos. Entonces podría ser 1, 2, 3, 4. 2 allá, 2 acá y 2 acá. Cada uno va a responder una pregunta. Espérense, pero primero espérense. ¿Cuántos grupos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ustedes son el 5, no? No sé.